Para comenzar, los objetivos de este video son resumir y ampliar los conocimientos adquiridos en clase, determinar la función de las enzimas en nuestro organismo, conocer su clasificación y entender qué es una enzima. Las enzimas son moléculas orgánicas generalmente de naturaleza proteica que aceleran la velocidad de las reacciones químicas que ocurren en nuestro organismo. Todas las enzimas, para hacer su actividad catalítica, tienen que unirse a un compuesto llamado sustrato, el cual sufre modificaciones y éste se transforma en producto. La unión entre la enzima y el sustrato se hace a través de un sitio muy pequeño en la enzima llamado centro activo. Cuando el sustrato se une al centro activo de la enzima, empieza a sufrir estas modificaciones, que lo transforman en producto. Esto se lleva a cabo porque la enzima disminuye la barrera energética. Existen dos modelos que explican la unión de estas enzimas al sustrato. Una es llamada la llave de la cerradura y la otra es el modelo de ajuste inducido. El modelo llave-cerradura supone que la estructura del sustrato y la del centro activo son complementarias, de la misma forma que una llave encaja en una cerradura. Este modelo es válido en muchos casos, pero no siempre es correcto. En algunos casos, el centro activo adopta la conformación idónea solo en presencia del sustrato. La unión del sustrato al centro activo de la enzima desencadena un cambio conformacional que da lugar a la formación del producto. Este es el modelo del ajuste inducido. Clasificación de las enzimas. A la mayoría de enzimas se les ha puesto el nombre de sustrato sobre el cual actúan, terminando en asa. Por ejemplo, la palabra sacarasa es el nombre de una enzima cuyo sustrato es la sacarosa, o el azúcar de mesa como comúnmente se le conoce. Una peptidasa se refiere a una enzima que tiene como sustrato a péptidos y la lipasa degrada lípidos. Sin embargo, esta forma de llamar a las enzimas es poco formal y se presta a muchas confusiones. Puede haber dos enzimas diferentes que tengan el mismo sustrato y por lo tanto llevarían el mismo nombre, por lo cual existe una clasificación internacional de las enzimas, la cual se basa en el tipo de reacción que catalizan. Existen 6 tipos de enzimas que se pueden encontrar en distintas reacciones. La primera que se puede encontrar es la oxirreductasa. Este tipo de enzimas catalizan la transferencia de electrones o átomos de hidrógeno a un compuesto o sustrato. Casi siempre los electrones van acompañados de protones. La segunda es la transferasa. Como su propio nombre lo dice, catalizan la transferencia de grupos químicos entre diferentes sustratos. Grupos químicos como el fosfato, azufre, carbono o nitrógeno. Un ejemplo es la glucoquinasa, que cataliza la reacción glucosa más ATP y da como producto ADP más glucosa 6-fosfato. Cabe recalcar que esta reacción es reversible. Luego se tienen a las hidrolasas, catalizan la reacción de hidrólisis introduciendo una molécula de agua. Esta clase de enzima pertenecen la mayoría de enzimas que son útiles para procesos digestivos en el organismo. Por ejemplo, la lactasa, que cataliza la reacción lactosa más agua, que da como producto glucosa más galactosa. Esta reacción también es reversible. Siguen las liasas, que rompen diversos tipos de enlaces, pero sin introducir ninguna molécula de agua. Y los productos que se obtienen de esta reacción están unidos por dobles enlaces. Se tiene como ejemplo el acetacetato descarboxilasa, que cataliza la reacción ácido acetacético, que produce dióxido de carbono y acetona. También se puede ver que la reacción es reversible. Las quintas son las isomerasas, que como su nombre indica, catalizan la interconversión de isómeros. Como ejemplo está la fosfotriosa isomerasa, que cataliza la reacción gliceraldehído 3-fosfato, que da como producto dihidroxiacetona fosfato. También la reacción es reversible. Por último están las ligasas, que unen distintas moléculas utilizando la energía de ATP o adenosíntrifosfato. Por ejemplo, la piruvato carboxilasa, que su función es catalizar la reacción piruvato más dióxido de carbono más ATP,
que da como producto oxaloacetato más ADP y un grupo fosfato. Y también podemos ver que la reacción es reversible. Cinética enzimática. La cinética enzimática estudia la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas. Estos estudios proporcionan información directa acerca del mecanismo de la reacción catalítica y de la especificidad de la enzima. La velocidad puede determinarse bien midiendo la aparición de los productos o la desaparición de los reactivos. Al seguir la velocidad de aparición de producto en función del tiempo se obtiene la llamada curva de avance de la reacción o simplemente la cinética de la reacción. A medida que la reacción transcurre, la velocidad de acumulación de producto va disminuyendo porque se va consumiendo el sustrato de la reacción. Modelo cinético de Michaelis-Menten. El modelo cinético de Michaelis-Menten describe la velocidad de reacción de muchas reacciones enzimáticas. Recibe este nombre en honor a Leonard Michaelis y Maude Menten. Este modelo solo es válido cuando la concentración del sustrato es mayor que la concentración de la enzima y para condiciones de estado estacionario, es decir, cuando la concentración del complejo enzima-sustrato es constante. Michaelis y Menten propusieron que las reacciones catalizadas enzimáticamente ocurren en dos etapas. En la primera etapa se forma el complejo enzima-sustrato y en la segunda el complejo enzima-sustrato da lugar a la formación del producto, liberando el enzima libre. La expresión más conocida de la ecuación de Michaelis-Menten es la siguiente, la cual nos confirma que las enzimas son saturadas y tienen un límite. Inhibición enzimática. Consiste en la disminución o anulación de la velocidad de la reacción catalizada por una enzima. Los inhibidores son, por tanto, sustancias específicas que disminuyen parcial o totalmente la actividad de una enzima. La inhibición puede ser de dos tipos. El primero es la inhibición irreversible. Es cuando el inhibidor modifica o destruye el enzima y así no puede recuperar su actividad. El segundo es inhibición reversible. Este es cuando el complejo enzima inhibidor puede disociarse y volver a actuar. Dentro de este existen dos tipos. El primero, inhibición competitiva. Es cuando el inhibidor compite con el sustrato por el centro activo, ya que es una molécula parecida y el enzima no es capaz de distinguir entre uno y otro. El segundo es inhibición no competitiva. El inhibidor no compite con el sustrato, ya que no interacciona con el centro activo, sino con otros grupos de la enzima. Catálisis. Es el proceso por el cual se aumenta la velocidad de una reacción química, debido a la participación de una sustancia llamada catalizador, y aquellas que desactivan la catálisis son denominados inhibidores. Estados de transición. La teoría cinética química establece que las reacciones químicas transcurren molécula a molécula, de modo que una reacción tal como tiene lugar porque una determinada fracción de la población de moléculas R en un instante dado posee energía suficiente como para alcanzar un estado activado llamado estado de transición, en el que es muy fácil que se rompan o se formen uno o más enlaces químicos para formar los productos P. Cualquier factor ambiental que distorsione la estructura proteica puede alterar la actividad enzimática. Las enzimas son especialmente sensibles a las variaciones de la temperatura y del pH. La temperatura afecta a todas las reacciones químicas. Cuanto mayor es la temperatura, mayor es la velocidad de reacción. La velocidad de reacción aumenta debido a que hay más moléculas con la energía suficiente para entrar en el estado de transición. Un modesto aumento de la temperatura aumenta la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas debido a un incremento del número de colisiones entre la enzima y el sustrato. Finalmente, el aumento de la temperatura disminuye la velocidad de reacción
La actividad catalítica se pierde debido a que el calor desnaturaliza a la enzima. El pH. La concentración de ion hidrógeno afecta a las enzimas de diversas formas. En primer lugar, la actividad catalítica está relacionada con el estado iónico del lugar activo. En segundo lugar, los cambios de los grupos ionizables pueden alterar la estructura terciaria de la enzima. Los cambios drásticos del pH frecuentemente conducen a la desnaturalización, aunque unas pocas enzimas toleran cambios importantes de pH. La mayoría de las enzimas son activas dentro de un intervalo estrecho de pH. Por esta razón, los seres vivos emplean amortiguadores para regular estrechamente el pH. En esta imagen, cada enzima posee un determinado pH al que es más activa. Un cambio del pH puede alterar los grupos ionizables dentro del lugar activo o afectar la conformación de la enzima. Regulación enzimática. Los seres vivos tienen mecanismos sofisticados para regular sus extensas redes de vías bioquímicas. La regulación es esencial por varias razones. La primera es el mantenimiento de un estado ordenado, ya que da vía a la producción de las sustancias que se requieren para mantener la estructura y función celulares de forma oportuna y sin desperdiciar recursos. También está la conservación de energía. Las células se aseguran de consumir solo los nutrientes suficientes para satisfacer sus requerimientos de energía mediante control constante de las reacciones que la generan. Por último, está la capacidad de respuesta a los cambios ambientales. Estos cambios ambientales son la temperatura, pH, fuerza iónica y concentración de nutrientes, debido a que pueden aumentar o disminuir las velocidades de reacciones específicas. Esta regulación de vías bioquímicas se logra principalmente ajustando las concentraciones y las actividades de determinadas enzimas. El control se realiza mediante un control genético, modificación covalente y regulación alostérica y compartimentación. Control genético. La síntesis de enzimas en respuesta a variaciones de las necesidades metabólicas es un proceso que se denomina inducción enzimática. Este permite a la célula responder de forma eficiente a los cambios en su ambiente. Por ejemplo, las células E. coli cultivadas sin el azúcar lactosa no pueden metabolizar al principio este nutriente, pero luego la introducción de lactosa en ausencia de glucosa activa los genes que codifican las enzimas necesarias para utilizar la lactosa como fuente de energía. Tras consumirse toda la lactosa, se interrumpe la síntesis de estas enzimas. Modificación covalente. Algunas enzimas son reguladas por la interconversión reversible entre sus formas activa e inactiva. Estos cambios de función son producidos por varias modificaciones covalentes. Muchas de estas enzimas poseen residuos específicos que pueden ser fosforilados y desfosforilados. Por ejemplo, en un proceso controlado por hormonas, la forma inactiva de la enzima fosforilasa de glucógeno se convierte a la forma activa, que también tiene este mismo nombre, por una adición de un grupo fosfato a un residuo específico de serina. Otros tipos de modificación covalente reversible son la metilación, la acetilación y la nucleotidilación, que es la adición covalente de un nucleótido. Varias enzimas se sintetizan y almacenan de forma de precursores inactivos denominados proenzimas o zimógenos. Estos se convierten en las enzimas activas por una ruptura irreversible de uno o varios enlaces peptídicos. Por ejemplo, el quimiotripsinógeno, que es producido en el páncreas, tras ser secretado hacia el intestino delgado, se convierte en su forma activa, que se encarga de digerir las proteínas en los alimentos en varios pasos. Regulación alostérica. En cada vía bioquímica hay una o más enzimas cuya actividad catalítica puede modularse, ya sea aumentarse o reducirse mediante la unión de moléculas efectoras. Esta unión de ligandos a los sitios alostéricos de tales enzimas induce rápidos cambios de conformación que pueden incrementar o reducir la velocidad de unión al sustrato. En esta gráfica de reacción catalizada por una enzima alostérica difiere a las que corresponden a enzimas que siguen la cinética de Michaelis-Menten. En lugar de ello, la curva de velocidad es sigmoidea. Si el ligando es el mismo que el sustrato, por ejemplo, si la unión de un sustrato favorece la unión de más sustratos, se dice que los efectores alostéricos son homotrópicos.
Ahora, en los efectos heterotrópicos intervienen ligandos moduladores que son diferentes al sustrato. La mayoría de las enzimas alostéricas son enzimas multisubunitarias con múltiples sitios de unión a sustratos y efectores. Existen dos modelos teóricos, el concertado y el secuencial. Estos intentan explicar el comportamiento de las enzimas alostéricas. En el modelo concertado, o también llamado simétrico, se supone que la enzima solo existe en dos estados, el tenso y el relajado. Los activadores se unen en la conformación relajada y la estabilizan, mientras que los inhibidores hacen lo propio con la conformación tensa. En el término concentrado se aplica a este modelo porque se cree que las conformaciones de todas las subunidades proteicas cambian de manera simultánea cuando se une el primer efector. Este rápido cambio concertado de la conformación mantiene la simetría global de la proteína. La unión de un activador desplaza el equilibrio a favor de la forma relajada. Un inhibidor desplaza el equilibrio hacia la conformación tensa. Asimismo, el modelo concertado explica algunas propiedades de las enzimas alostéricas, pero no todas. Por ejemplo, explica la cooperatividad positiva, en la cual el primer ligando incrementa la unión de ligandos subsiguientes, pero no la cooperatividad negativa. Este es un fenómeno observado en las enzimas en las que la unión de un primer ligando reduce la afinidad de la enzima por ligandos semejantes. Además, el modelo concertado no permite las conformaciones híbridas. Una enzima que sigue el modelo concertado es la fosfofructosinasa, la cual cataliza una reacción importante de la glucólisis, la cual es fructosa 6-fosfato más ATP, produce fructosa 1,6-bifosfato más ADP. Esta enzima está formada por 4 subunidades idénticas, cada una con un sitio activo y varios sitios alostéricos. En el estado relajado de la enzima es estabilizada por ADP y AMP, que es un indicador sensible del agotamiento de ATP y de la necesidad energética de la célula. En el estado tenso es estabilizado por moléculas como el ATP y otras que son indicadores de que la energía celular es alta. Luego está el modelo secuencial, que fue propuesto inicialmente por Daniel Koshland. Este modelo es más elaborado, que da cabida a conformaciones intermedias que tal vez sean representaciones más realistas del funcionamiento de algunas enzimas. Este modelo también incluye la cooperatividad negativa, por lo tanto se puede considerar que este modelo es como un modelo general que explica todas las posibilidades alostéricas. Desde este punto de vista, el modelo concertado es solo un ejemplo simple del modelo secuencial. Sin embargo, hay dos aspectos importantes de la regulación alostérica que deben destacarse. El primero es que tanto el modelo concertado como el secuencial son modelos teóricos, es decir, el comportamiento de muchas proteínas alostéricas parece más complejo de lo que explica cualquiera de estos modelos. Por ejemplo, la unión cooperativa de las moléculas de oxígeno a la hemoglobina, que es una proteína alostérica más estudiada, parece exhibir características de ambos modelos. La unión del primer oxígeno es una transición concertada de tensa a relajada que implica pequeños cambios de conformación de cada subunidad, una característica del modelo secuencial. Además, se han observado especies de hemoglobina con solo 1 o 2 moléculas de oxígeno unidos. Un segundo aspecto más importante es que no hay reglas simples que expliquen la regulación metabólica. Por ejemplo, se han fracasado varios intentos de incrementar el flujo metabólico de ciertas vías en organismos como levaduras mediante la manipulación que incrementen la síntesis de enzimas alostéricas. Solo se observaron aumentos de flujo cuando todas las enzimas de la vía se incrementaron. Parece ser que la regulación de una vía es el resultado de las aportaciones regulatorias que en mayor o menor grado hacen todas las enzimas o a la mayoría de ellas. La compartimentación. Esta es creada por la infraestructura celular. Es un recurso importante para regular las reacciones bioquímicas porque la separación física hace posible el control independiente. La arquitectura interna de las células contiene compartimentos, por ejemplo los organelos de las eucariotas, y los microcompartimentos de diversos tipos, por ejemplo las enzimas individuales o complejos multiproteínicos unidos a las membranas o a filamentos citoesqueléticos. La compartimentación celular resuelve varios problemas interrelacionados.
El primero es división y control. La separación física de reacciones en mutua competencia, por ejemplo aquellas en las que se revierte lo hecho por otra, como el caso de las cinasas y las fosfatasas, permite una regulación coordinada que impide el derroche de recursos. Luego están las barreras de difusión. En el interior asignado de las células, la difusión de moléculas de sustrato es un factor potencialmente limitante de las velocidades de reacción. Las células evitan este problema creando los microambientes en los que se concentran las enzimas y los sustratos, y mediante la canalización de metabolitos, que es la transferencia de moléculas de producto de una enzima a la siguiente en un complejo multienzimático. Luego están las condiciones de reacción especializadas, ya que determinadas reacciones requieren de un ambiente con propiedades únicas. Por ejemplo, el bajo pH dentro de los lisosomas facilita las relaciones hidrolíticas. Por último está el control de daños. La segregación de productos potencialmente tóxicos de las reacciones protege a otros componentes celulares. Ya para terminar con el video, cabe resaltar algunos puntos importantes acerca de las enzimas. El primero y el más importante es que gracias a ellas el organismo y todos sus procesos vitales se mantienen en estado óptimo. Esto gracias a que todas las reacciones bioquímicas en el organismo que son catalizadas por enzimas ocurren tanto en milisegundos como en microsegundos. De hecho, las enzimas son el medio por el cual los organismos canalizan el flujo de energía y de la materia. Asimismo, nos puede explicar por qué todos los actos de reflejo ante un estímulo son relativamente rápidos. Sin embargo, para que todo el proceso de las enzimas y las reacciones catalizadas por ellas se mantenga en un estado óptimo en el organismo, hay que tomar en cuenta tanto la temperatura como los niveles de pH, ya que si estos sufren un cambio muy radical, la enzima se desnaturaliza, causando de que ésta deje de funcionar. Y si ésta deja de funcionar, también afecta las velocidades de todas las reacciones bioquímicas en el organismo. Pero bueno, espero que el video les haya gustado y lo más importante es que hayan entendido el tema acerca de las enzimas. Si tienen alguna duda o comentario, por favor avisarnos. Muchas gracias.